Las transformaciones son posiblemente uno de los aspectos más importantes de Dragon Ball, y es indiscutible que han servido de inspiración para muchísimos mangas shonen. A mí personalmente me encanta Dragon Ball, y estoy seguro de que a vosotros también. Por eso he decidido rendirle tributo a esta obra y hacer un repaso de las transformaciones que ha tenido Son Goku a lo largo de la serie. Están ordenadas por orden de aparición, y solo voy a hablar de las transformaciones que sean canónicas, comentando qué me parece cada una por encima. Me encantaría que me explicarais vuestras transformaciones favoritas en los comentarios, pero bueno, vamos a empezar que estoy dando mucho la chapa. My name is Jamie, and I am a Super Saiyan. Toriyama es consciente de que un gran número de los aficionados a su obra viene de México, así que para demostrarles su cariño, decidió inspirar a la transformación del protagonista en un chango gritón. Esta es una de las transformaciones más originales y personalmente es de mis favoritas. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con el Super Saiyan. Goku sufre un cambio físico volviéndose rubio con ojos azules para demostrar que es superior. ¿Os suena de algo? Después tenemos al Super Saiyan 2 y al Super Saiyan 3, que sirven de evolución a este Super Saiyan, pero a mí personalmente me gusta muchísimo más la transformación original, debido al significado que tiene y lo que supuso para el medio. Quiero hacer una mención especial al Daisan Dankai, el cual hacía que Goku tuviese un físico como el de Ronnie Coleman. Esta transformación se ve genial y personalmente me inspiró para empezar a utilizar anabolizantes. Muchas gracias por todo, Goku. Aquí es donde empiezan las transformaciones locas. El Super Saiyan 4 es de las transformaciones más populares. Aunque si lo piensas bien, literalmente Goku se vuelve furro. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No sé en qué estaba pensando Toriyama, y no pienso admitir que esta transformación me gusta mucho, delatándome así como furro. Pero hay una peor. Oh sí, estoy hablando de Goku Sonic, en la que Goku se convierte en Sonic el Erizo, originando así la transformación más curseada y espantaviejas hasta la fecha de todo Dragon Ball. La que sigue al Super Saiyan 4 es la transformación más esencial de todas. Exacto, hablo nada más y nada menos que del Super Saiyan 5 de AF, la cual es la más épica y adulta de todas, y obviamente no es apta para nenazas. A sus órdenes, General Tablos. Aquí cruzamos la línea y ya empezamos con Dragon Ball Super. Y la primera transformación es God. Literalmente así se llama. Esta es posiblemente la más sosa de todas. Además se le pone el pelo rojo, por lo cual Goku pierde su alma, ya que es bien sabido que los pelirrojos no tienen alma. La siguiente transformación es el Super Saiyan Blue, el cual es como una continuación a este Super Saiyan God, el cual es desbloqueado al comprar Twitter Blue, incrementando así la fuerza, el ki y el número de caracteres que puedes escribir. Es una transformación bastante normalita, pero a mí me gusta, aunque la siguiente es de las más épicas que hay. Hablo ni nada más ni nada menos que del Super Saiyan WhatsApp. Cuando Goku consiguió esta transformación, fue uno de los momentos más épicos de toda la franquicia, del manga y el anime en general. Fue un día para recordar. Y seguimos con Goku Black, pero no estoy hablando del impostor que veis en pantalla. Recordemos que ese no es Goku, sino que es Zamasu. Yo hablo del verdadero Goku Black. Cuando Goku adopta esta transformación, su fuerza se multiplica y puede decir la N palabra sin ningún tipo de represalia. Lo malo es que cuando Goku obtiene esta transformación, siente la necesidad de estar tirando freestyles todo el rato y de comer mucho pollo frito. Y ahora sí, llegamos a la cereza sobre el pastel, el Migate no Gokui. ¿Pero qué dices? ¿Eso qué es, Mikoto la que tuí? Dios mío. Esta transformación me encantó,
y recuerdo haberla vivido con muchísima pasión. Fue el segundo mejor día de mi vida, después del día en el que fui a Londres sin ser apuñalado, lo cual es un hito inédito. Me parece que tiene un diseño cojonudo y va a ser difícil de superar por transformaciones que puedan salir en un futuro. Personalmente es mi segunda favorita. Estas han sido todas las transformaciones que ha tenido Son Goku hasta la fecha. Decidme, ¿cuál os gusta más? No olvidéis dejármelo en los comentarios. Recordad darle al like, compartir y toda la paranoia. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.